Buenas tardes, compañeros docentes de formación y catedrático presente. Mi nombre es Sami Juanita Castro Hernández y voy a continuar con la exposición hablándoles de los apuntes históricos de las relaciones mente-cerebro. Ahora bien, el cerebro está implicado en la ejecución de conocer y del querer. Es una constatación antigua que seguramente se desarrolla al comprobar que las lesiones de la cabeza pueden provocar un deterioro en procesos mentales. Esto lo dijo Aristóteles a la hora de atribuir a una función del cerebro. En aquel tiempo se llamaba sede orgánica de la actividad espiritual, es decir, el hombre y la mujer es como un compuesto del alma y cuerpo. Él hablaba de que el alma espiritual está dotada de entendimiento, de libertad y por este concepto el cuerpo físico. Ahora bien, en la Edad Media, en filósofos árabes, como en la comunidad de Avicenna, que unía la práctica de la medicina y al cultivo de la filosofía. El desencadenante del problema mente-cuerpo, mente-cerebro consiste en el descubrimiento de la mente como una realidad distinta a la materia. Ahora bien, hablaremos de Platón. Para él, claramente la real de las ideas como una realidad distinta a la materia. Esto lo dijo en una de sus tesis. Platón decía, o bien consideraba, que el alma es el principio que anima a los cuerpos y a los seres vivos, que les da vida y movimiento. Pero lo peculiar de su concepción es que se muestra no en su visión del alma, como principio de la normalidad y dotada. Es más bien como un carácter divino. Él veía que el alma y el cuerpo, la conjunción de esas dos funciones del cerebro, era más bien algo divino, algo que hacían seres del más allá y no precisamente nuestro cerebro. La crítica más certera de la tesis platónica procede de sus discípulos Aristóteles. Para este autor, las ideas tienen muchas ventajas sobre los seres sensibles, pero ni están vivas ni sirven para explicar la creatividad del movimiento. Es decir, Aristóteles afirmaba que las ideas se encuentran en la mente, en la acción del intelecto, y con ellas conoce la realidad, por decirlo así, y por lo tanto, lo verdaderamente separado de esta materia y en consecuencia es incomparable como inmortal. Es decir, Aristóteles y Platón tenían ideas muy diferentes de acuerdo a los dos conceptos mente y cerebro, ya que Platón afirmaba que la mente, los sueños y las ideas eran caracterizados por algo divino, mientras que Aristóteles decía todo lo contrario. Él decía que la mente y los pensamientos y las ideas venían de uno propio, venían del intelecto. Ahora bien, con la crisis del idealismo y de sus peticiones de una explicación absoluta de la realidad desde la conciencia, se dio paso al positivismo y con él la generación de la creencia de que nuestro saber se produce a la ciencia empírica, pero este saber tiende a marginar la conciencia porque parece ser que escapa de la experimentación empírica. ¿Qué quiere decir con esto? Que siempre los platónicos habían sostenido con decisión la tesis del alma, que puede existir el margen del cuerpo, sino también muchos aristotélicos posteriores. Así, aunque hubo un conflicto de ideas entre aquellos platónicos y aristotélicos, los aristotélicos como Tomás de Aquino, que era de los principales líderes de esta, por decir así, organización del pensamiento, defiende la postura apoyándose en la capacidad de entender que es algo personal, no es algo divino, y por lo tanto el principio vital que le ejerce debe ser al menos parcialmente independiente a la materia. Y es decir, que lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos es punto y aparte de lo religioso, de lo divino, ya que nosotros, por decisión propia o ya sea directa o indirectamente, sentimos o hacemos lo que estamos pensando por decisión propia, no por decisión de algo más allá de la realidad. Continuando con el subtema 3.2, voy a hablar de las relaciones mente-cerebro en la filosofía y la mente.
La filosofía de la mente responde en gran medida a la transición anglosajona que, muy marcada por el empirismo, se ha desarrollado en el siglo XX y en trastorno a los problemas lógicos y el análisis del lenguaje. Es decir, el proceso interno necesita criterios internos, pero por eso los fenómenos mentales no pueden ser en sí un problema. Es decir, no hay, por decir así, un hecho firme de que exista la mente en los estados mentales, pero sí afirmar de que la duda existe, y esto forma, por decirlo, un pseudo problema. Es decir, la mente no es algo físico, algo que podamos tocar como el cerebro, es algo que va más allá del entendimiento de la persona. Es decir, que no hay un hecho firme de que la mente exista, porque no se puede comprobar, tal vez sí con estudios neurosensoriales, pero en sí muchos psicólogos han visto el tema de la mente como un pseudo problema, ya que sabemos que existe, pero no hay forma de decir verdaderamente que eso es cierto. Ahora bien, hablamos también de Daniel Dennett. Es otro de los filósofos de la mente más citados en la actualidad. Este autor propone aplicar el estudio de la mente en un enfoque empírico y también que sea fructífero. También consideró que la conciencia surge en el nombre como consecuencia del proceso evolutivo llamado darwinismo neural, que puede presumir dos cosas. La primera es que los humanos no somos más que robots biológicos evolucionados a un tal grado permitido a la apariencia de la conciencia. Es decir, esto a mí me llamó mucho la atención, porque podríamos decir que, esto va más que nada desde mi punto de vista, que nos hablan bastante cruda esta teoría, ya que aunque esté más explicada en términos biológicos, porque habla de la evolución, habla de las teorías de Darwin, da ciertas ideas. También habla que por necesidad del ser humano de ir evolucionando, habla de la creación de la electrónica, de la creación del lenguaje, incluso de las religiones. Hay muchas personas ateas, agnósticas, dirán que las religiones no son verdaderamente necesarias. Pero si nos detenemos tantito a evaluar las ideas de las personas de hace miles de años, tal vez necesitaban creer en algo como para tener los pies firmes sobre la tierra. Y a veces, pues, cuando la gente en aquel tiempo tenía problemas, incluso ahorita también se da ese tipo de ideas, pues le pedían a algo más grande que le solucionara ese problema, ¿no? Y muchos psicólogos hablan de la religión como algo verdaderamente necesario para muchas personas, ya que si yo soy religiosa y tengo un problema y le pido eso a Dios, a Alá o a lo que yo crea, técnicamente en el cerebro hacemos más pequeño ese problema, lo disminuimos de la nube negra que teníamos en nuestra cabeza sobre ese problema, al pedirle a algo más grande, a algo divino, que nos solucione ese problema. Automáticamente nuestro cerebro dice, bueno, tal vez el problema que tengo no es tan grande, y lo disminuye. Es como cuando nosotros vamos al doctor porque tenemos alguna enfermedad, algún problema físico, y después de la cita con el doctor, aunque no nos hayamos tomado ningún medicamento o nada, técnicamente nos sentimos un poco mejor. Eso es algo muy extraño que el cerebro hace por voluntad, ya sea de manera indirecta, pero es algo que nos ayuda mucho. Bueno, esa es mi participación de los dos subtemas 3.2 y 3.3. Agradezco mucho su atención y los dejo con mis compañeros para seguir con esta explicación.